Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas en Rompeviento TV y ya tenemos aquí en el enlace telefónico o de videollamada a la doctora Violeta Núñez Rodríguez, pues profesora, investigadora, de titular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Violeta, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Gracias, Violeta. Le comento un poquito en lo que toca a algunos de los datos que tenemos de Violeta Núñez, de la doctora Violeta Núñez, que es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, así como doctora en Desarrollo Rural por la misma universidad, y el postdoctorado en área de investigación económica agraria, Desarrollo Rural Campesinado del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y precisamente por estos estudios que Violeta tiene es que le solicitamos la entrevista, cosa que le agradezco que me haya tomado esta llamada. Gracias, Violeta. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, permítame, tenemos con este anuncio que hizo el gobierno mexicano, pues hay una serie de protestas que están haciendo dos de los consejos empresariales que hay en el país. Uno, el Consejo Coordinador Empresarial, y otro, la Coparmex. Entonces, sobre los anuncios que hizo precisamente el gobierno mexicano, pues ellos están publicando, tenemos ahí la carta del CCE1 del Consejo Coordinador Empresarial, y voy a leer algunos aspectos que ellos están señalando, Violeta, para que podamos conversarlos contigo. Y pues ellos hablan en el sector del Consejo Coordinador Empresarial, dice, las organizaciones del sector privado en estos momentos tan difíciles de la pandemia hacen un llamado a proteger el empleo y combatir la informalidad. Por tanto, los representantes de los patrones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos emitieron su voto en contra de la resolución votada por los representantes de los trabajadores y del presidente de la CONASAMI, por virtud del siguiente voto razonado. Y entonces hacen ellos una serie de señalamientos. Uno, el incremento a los salarios mínimos debe tomarse con la mayor responsabilidad, seriedad y racionalidades posibles. Déjenme, me voy a brincar al punto número 5, que dice, por la difícil situación que atravesamos. Si puedes poner el texto en pantalla, por favor, Leonardo, gracias. Por la difícil situación que atravesamos debido a la pandemia, estamos ante la encrucijada de preservar la mayor cantidad de empleos en un entorno económico adverso y ver la posibilidad de generar nuevos empleos. Ahí vamos con la imagen 2, por favor, Leonardo, y que dice, conforme se vaya dando la recuperación. Es claro que en este momento tan crítico que enfrenta nuestro país, es más importante mantener y recuperar empleos que perseguir un objetivo aislado de mejorar el salario de algunos a costa de más informalidad y desempleo de muchos. 6. No faltaría recordar que ya las medidas preventivas que se han implementado para mitigar y controlar los riesgos para la salud del COVID-19 han tenido un impacto grave tanto para las empresas como para los trabajadores. El sector privado propuso desde marzo la importancia, de adoptar medidas para proteger los empleos y los ingresos de las familias. De marzo a julio se perdieron 1.117.000 empleos formales y, según encuesta de INEGI, derivado de la crisis actual económica, han desaparecido
1.010.000 empresas. Si no mejoran sus ingresos durante los 3 meses siguientes, corren el riesgo de desaparecer 700.000 empresas más. Y se van ahí a hacer un análisis en el punto 8 sobre el salario mínimo y el incremento de la misma, lo que ya terminó de autorizarse. El presidente López Obrador, Violeta Núñez, hoy dio una respuesta amplia. Nosotros tenemos un breve video de algunos puntos que consideramos relevantes de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si me permites, vamos a escuchar al presidente López Obrador y regresamos contigo. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo en cuanto a el salario mínimo, nos caímos a los últimos sitios. ¿Cómo vamos a estar en el grupo del G20 de los países con más riquezas en el mundo? Y vamos a estar ocupando el lugar 76 en cuanto al pago del salario. Y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Entonces, ojalá y se analice bien esta situación, y es por el bien de todos. Y desde luego muchos empresarios, muchos, yo diría la mayoría está de acuerdo con esto. Lo que pasa que pues son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, pero muchos empresarios. Es más, hay muchísimas empresas en donde no se paga salario mínimo, se paga más. Muchas empresas. En proporción, son menos los trabajadores de la economía formal, los inscritos en el Seguro Social, que están ganando salario mínimo, aún cuando para pagar menos cuotas o no dar prestaciones inscriben a muchos con salario mínimo. Aún así, el promedio de salario en los inscritos al Seguro Social es mayor al salario mínimo. Doctora Violeta Núñez, ¿cuál es la valoración, el análisis que haces con respecto de esta decisión, este incremento de otro 15%? En el primer año de gobierno había hecho un incremento del 15%, después al segundo se hizo, me parece, del 18 o 20%, el 20%, y ahora un 15% más. Y como decía el presidente, y no tenemos inflación. Entonces hay estos discursos que se vendieron durante décadas. Violeta Núñez, ¿cuál es la valoración que tienes tú de esta decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, bueno, primero, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación a comentar este tema que me parece muy, muy importante. Y bueno, lo primero que quisiera decir es que hay que celebrar, hay que pues estar contentos de esta acción que acaba de tener el presidente de la República. Es muy, muy importante decir esto que tú señalas, que ya es el tercer incremento. El primero fue de 16%, el segundo del 20% y ahora del 15%, ¿no? Ahora estamos pasando de 123 pesos, bueno, 123.22 pesos a 141.70, y eso me parece que es muy, muy importante
resaltarlo y fundamental. Ahora, lo que tú señalas y que también en la mañana comentó el presidente, durante muchos años en las escuelas de economía y a todos estos economistas que estuvieron por varias décadas en nuestro país, se enseñó y se nos enseñó, ¿no? A mí ya me tocó ser egresada o estar en la Facultad de Economía de la UNAM en la etapa neoliberal, ¿no? Ya con un plan de estudios reformado. Acuérdense, Carlos Salinas de Gortari había pasado por la Facultad de Economía y a mí ya me toca entrar en esta facultad donde se dice que este plan de estudios de economía había tenido la mano de él o de varias personas cercanas. Y durante varias generaciones se nos instruyó en la literatura económica que cualquier incremento al salario iba a generar un proceso inflacionario, ¿no? Y bueno, veníamos en la década de los finales de los 70, principios de los 80, con una situación de inflación muy, muy importante, pero también con un estancamiento económico fundamental, esto que se conoce como la estanflación. Entonces, bueno, estos gobiernos ya neoliberales lo que hicieron fue detener este proceso inflacionario a partir del salario, es decir, usaron el salario como ancla antiinflacionaria y lo que hicieron es bajar o querer llevar la inflación a menos de 2 dígitos, ¿no? En el sexenio de Miguel de la Madrid llegamos a estar en obtener una inflación de 77% y bueno, ahorita ya en estos últimos sexenios hemos logrado o se había logrado una inflación de menos de 2 dígitos, de 4 o 5%, entre 3 y 4 estamos en este momento, ¿no? Y bueno, entonces, pero esto generó un problema, generó que también no hubiera crecimiento económico porque se utilizaron los salarios, insisto, como ancla antiinflacionaria y eso hizo que también la actividad económica no se reactivara, ¿no? Entonces, la visión, por eso digo, hay que celebrar lo que tiene el presidente ahora, es una visión muy keynesiana, esto sí hay que decirlo y aplaudirlo, esto es muy keynesiano, ¿por qué? Porque lo que está intentando hacer el presidente de la República es reactivar lo que Keynes llamó como la demanda agregada. Y uno de los primeros componentes de esta demanda agregada es el consumo. ¿Y cómo se va a activar el consumo en una población donde la mayor parte de ella, entre más o menos el 50% recibe hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces eso prácticamente es imposible. Cuando entró el presidente de la República, el salario mínimo eran 88 pesos. ¿Quién sobrevive con 88 pesos al día, no? Por ejemplo, un kilo ahorita en este momento por ejemplo, de pollo, ¿no? De una pechuga de pollo vale 115 pesos y si a eso le sumamos el tomate que valen 17 pesos y el jitomate que 34 y otras cosas, bueno, estaríamos pensando que un individuo o una familia de 5 personas era imposible que sobreviviera con 88 pesos al día, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante entonces decirlo que con esta acción se pretende incrementar o reactivar esta demanda agregada a través de dar más recursos a la población a través del salario y que ellos puedan acudir, incrementar su consumo, acudir a ser consumidores y esto también que a su vez motive a las empresas a vender más porque hay más compras, ¿no? Entonces esta racionalidad me parece muy, muy importante del presidente de la República y me parece que está cumpliendo con esta propuesta que él tuvo desde que fue candidato y que ya lo ha reafirmado constantemente de que primero los más desfavorecidos y aquí lo está él poniendo muy, muy claro. Entonces hay que celebrarlo, ¿no? Ya, gracias, Violeta. Y hay otros 2 datos que a mí me parece que hay que realmente celebrar, Violeta, y que esta propuesta de incluir, además me gusta el término que no sean oficios, sino profesiones, el trabajo jornalero agrícola y el trabajo del hogar, Sí. que se incorporan. ¿Qué dimensión darle a esto, Violeta Núñez?
Igual, importantísimo, importantísimo. Me parece que por primera vez incluirlos en esta lista que da la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es pues realmente transformador, ¿no? Hablando de los pequeños y aparentemente, pero grandes cambios, ¿no? Incluirlos incluirlas, ¿no? Porque son trabajadoras y trabajadores del hogar los que conforman este sector. Entonces hay que decirlo que es muy, muy importante que por primera vez se les reconozca, ¿no? Y en el mismo caso de los jornaleros agrícolas, que realmente pues sabemos de las condiciones de las que parten de sus lugares de orígenes y van buscando mejores condiciones de vida, y también no eran incluidos, no eran contemplados en esta lista de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y bueno, ahora se les está reconociendo, y eso, insisto, hay que celebrarlo porque se les está nombrando por primera vez. Hay algunas tesis incluso que se hacen ahorita en este momento en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se debate justo este tema, ¿no? De los jornaleros agrícolas, que son, ¿no? Esto de son campesinos o no lo son trabajadores agrícolas, pero no son reconocidos, y bueno, entonces aquí es de celebrarse que por primera vez se les reconozca y se les fije un salario mínimo, ¿no? Bueno, no sé, me voy a regresar un poquito también en esta parte que tú hacías introductoria, que me parece muy, muy también fundamental resaltarla, es esta oposición que tienen el sector empresarial, que se entiende por la racionalidad que ellos tienen, ¿no? Ellos dicen que pues esto va a afectar y que va a desaparecer a 700,000 empresas, ¿no? Pero bueno, hay que decir que se están confrontando desde mi perspectiva aquí dos visiones económicas, una visión, insisto, más de corte keynesiana, y una visión de ellos, todavía con esto que dice el presidente que no acaba de morir, ¿no? Con esta visión más neoliberal, pero contradictoria. Ahorita voy a decir por qué. Y ellos intentan que sus ganancias, no caigan, y entonces pues sabemos que el incrementar los salarios implica para ellos un incremento de costos o capital variable, depende desde qué teoría lo veamos en la economía, y esto generar una caída en la tasa de ganancia, ¿no? Eso es, o en la rentabilidad, ¿no? Entonces, esa es la lógica de ellos, pero hay una contradicción porque si recordamos el año pasado, el 16 de diciembre de 2019, se reunieron también en Palacio Nacional los tres sectores, el sector empresarial, el de los trabajadores y el gubernamental, y aprobaron por consenso, por unanimidad, este incremento del 20% del salario mínimo. Ahí el Consejo Coordinador Empresarial dijo que era una magnífica noticia, ¿no? Que era pues fundamental esto para el país, y ahora vemos que hay otro discurso, ¿no? Otro discurso muy, muy distinto, pero hay una situación ahí que a mí me llamó la atención, no sé si a ustedes también, del sector empresarial comentando y con una situación de reclamo, diciendo que por qué el gobierno no los apoyó, ¿no? Que ellos demandaban que una parte del salario fuera pagada por el sector gubernamental, cuando ellos históricamente, insisto, en las escuelas de economía insistieron que el papel del Estado debería ser limitado y acotado, ¿no? Y que era esta mano invisible, el mercado, el que iba a solucionar aquí todo, ¿no? Entonces, bueno, hay un enojo también en ese sentido, de que ellos dicen que el sector gubernamental no está apoyándolos y que no está aportando una parte del salario. Y bueno, hay que dejarlo muy, muy claro que en esta fase neoliberal de estos más de 30 años, las ganancias no se detuvieron, ¿no? Si hacemos una revisión de estos grupos empresariales, de los grandes grupos empresariales y de otros, sus ganancias fueron exorbitantes. Estoy pensando en Grupo México, en todos estos sectores que se dedicaron a la minería, pero también otros, sus ganancias fueron exorbitantes, crecieron de una manera descomunal, y el salario permaneció pues prácticamente y fue en caída, en picada, y entonces aquí lo que vemos es que, a pesar de que las ganancias se incrementaron, pues los salarios no tuvieron una repercusión en el mismo sentido, ¿no? Por el contrario, fueron perdiendo su poder adquisitivo, y ahí nunca se habló de socializar
estas ganancias, y tampoco en esto que hoy saca Coparmex en este comunicado con un enojo, pues no dicen ellos nada de las ganancias, de que estas no se detuvieron y sí hubo una caída del salario. Sí, gracias, Violeta. Me quedo pensando también en esta parte de quién paga el salario mínimo y a cuántas. Me quedo pensando, pues, qué empresas están pagando el salario mínimo y a cuántos de sus trabajadores, porque me cuesta trabajo pensar que estos poderosos empresarios pues digan que van a quebrar porque, porque los trabajadores pues se les va a incrementar 20 pesos su salario. Quiero pensar las empresas pequeñas que tienen 5 trabajadores o las empresas que tienen 100 o 200, y que eso te lleve a un quebranto. Me cuesta trabajo creerlo o imaginarlo. Y estoy hablando además, Violeta, de algo que nosotros, bueno, sí puedo reconocer que no necesariamente nos hemos distinguido por poder ser buenos empresarios. Me refiero al Tierra Adentro Café, que es este centro cultural, que es el que sostenía el Rompeviento TV y que finalmente pues tronamos en tiempos de pandemia. Pero sin tiempos de pandemia y aún en tiempos de pandemia, sea como sea, pues nadie ganaba el salario mínimo. Siempre nos ingeniamos que fuera pues más, siempre notoriamente mayor. ¿Qué empresas, en dónde se identificas, Violeta, las empresas que pagan el salario mínimo? Sí, bueno, hay que comentar que incluso si comparamos, ahorita vamos a lo de las empresas, pero si comparamos, digo, pensando en esta respuesta que han dado el sector empresarial de que no están de acuerdo, hay que comentar, por ejemplo, que en Estados Unidos el salario mínimo hoy día son de $15 la hora, ¿no? Y aquí estamos hablando que en México ya con este incremento van a ser de $7 el día, ¿no? O sea, entonces hay un diferencial brutal, que eso hay que señalarlo, y que también hay que insistir que por eso muchas de las empresas ya en esta lógica del Tratado de Libre Comercio migraron hacia México, justo porque acá en México tenían que pagar salarios o podían pagar salarios mínimos muy, muy bajos, como los que se pagan todavía en una gran cantidad de empresas de la industria maquiladora, ¿no? Pero no solo eso, en algunos espacios, por ejemplo, esto hoy que estamos discutiendo, estos jornaleros agrícolas que ni siquiera llegaban al salario mínimo, ¿no? No olvidemos la revuelta que hubo en el 2015, donde se evidenció las condiciones de trabajo que tenían los jornaleros agrícolas de San Quintín, ¿no? Donde se les pagaba destajo, se les pagaba por cubeta, se les pagaba, y bueno, y eran varios horas que excedían la jornada legal del salario mínimo. Pero no solo eso, no solo ahí, también, por ejemplo, insisto, la industria minera, Pasta de Conchos nos ha dejado muy claro y sigue siendo un referente porque las condiciones no han cambiado, donde los mineros quedaron sepultados, los 61 mineros, porque por $7 al día, ¿no? Entonces, $7 en un proceso de subcontratación, que también ahora se está discutiendo esta situación, que justo también este sector se opone a que se desaparezca, claro, porque pues no tienen que pagar prestaciones, no tienen que pagar pues todo lo que se tendría que pagar si fueran no subcontratados vía esta figura de outsourcing, ¿no? Como la industria minera ha crecido en este espacio y otras, ¿no? Entonces, bueno, una gran cantidad de empresas sigue pagando el salario mínimo. De acuerdo al último dato que nos proporciona INEGI, más o menos el 22% de la población ocupada está recibiendo hasta un salario mínimo, y más o menos... Perdón que te interrumpa, ¿esa es una de las tablas que me enviaste? Sí, es una de las tablas. ¿Es la tabla INEGI de la que me estás refiriendo, o es el INEGI población ocupada?
Es una gráfica. La gráfica. Es una gráfica que elaboramos a partir de estos datos, donde se ve que el 50% de la población ocupada, justo esa de este país, un poco más, mira, esto azul y eso rojo, lo azul representa la población en este país que hoy día recibe hasta un salario mínimo, y lo rojo es hasta 2 salarios mínimos. Entonces lo que vemos es que la inmensa mayoría de la población sigue sobreviviendo, porque hay que decirlo así, se sobrevive, ¿no? Con un salario mínimo, o no se sobrevive, hay que buscar otras opciones de empleo, y esta es la población que está en esta parte, pues digamos, lo formal, pero hoy sabemos que el 65% todavía de la población que está empleada está en el empleo informal, ¿no? Entonces también esta situación se puede volver aún más dramática, y entonces tendríamos que estarles dando respuesta a estos empresarios y aplaudiendo la acción del presidente, y respaldarlo y decirlo que necesitamos aún más, ¿no? Pero bueno, el punto de partida me parece extraordinario, ya el tercer incremento seguido me parece fundamental. Y bueno, también aquí hay que recordarlo, y a lo mejor a veces en economía da miedo enunciarlo, pero hay que recordar que el salario históricamente se ha fijado a partir de la lucha, ¿no? La lucha de clases ha sido un referente o ha sido el mecanismo como históricamente se ha venido fijando el salario. Y bueno, por supuesto, insisto, los empresarios van a querer siempre pagar el mínimo o lo mínimo que se pueda, porque ellos pues van a querer reducir costos, y no solo esto, van a querer que su ganancia, que es la racionalidad del capital en la que estamos, no disminuya. Y por supuesto que ahí el capital variable, que corresponde a la fuerza de trabajo, pues siempre ha sido el más golpeado y el más afectado históricamente, pero también sabemos que históricamente los trabajadores se han organizado y han constituido sindicatos, han constituido agrupaciones en este sentido de la defensa y la lucha de un salario para sobrevivir de una manera pues digna, ¿no? Que ahorita pues no todavía pues no la tenemos, ¿no? Insisto, esta diferencial entre México y Estados Unidos de $15 la hora ya, y nosotros acá con este incremento que hoy se anuncia, $7 todo el día, ¿no? Todo el día. Sí, por ahí tenemos esta tabla INEGI, Leonardo, que te voy a pedir si puedes poner a cuadro, y que es esta tabla que me enviaba precisamente Violeta Núñez. Y aquí es donde se aprecia precisamente esto que estaba señalando Violeta. Sí, ahí se aprecia. Esta es la última actualización que hacen sobre la población, y mira, algo muy, muy interesante que también se ve ahí en esos datos y en la gráfica, es que solamente un poco más del 2% de la población ocupada en este país recibe más de 5 salarios mínimos, ¿no? O sea, es muy, digo, lo traigo aquí como paréntesis por las declaraciones que tuvimos desafortunadas hace unos días de un personaje que no vale la pena mencionarlo, como tú dices, muy seguido, y bueno, pues realmente la mayor parte de este país, del 2%, menciónalo, te autorizamos. Solamente el 2% de este país pues recibe más de 5 salarios mínimos, ¿no? Entonces vivimos todavía una situación dramática en términos salariales. El salario fue sumamente golpeado por esta política neoliberal que no ha muerto, que sigue ahí insistiendo con esta, y bueno, los CITAN sigue insistiendo que hoy una parte de ellos no quisieron firmar este pacto, y bueno, pues no sabemos en qué va a derivar esta situación, porque finalmente es una lucha ahí política, y bueno, esperemos, insisto, por eso hay que respaldar con todo pues esta decisión que me parece fundamental, e insistir que pues finalmente este salario históricamente se ha ido fijando con la lucha, ¿no? Y bueno, no sé si me permitieras decir una cosa rapidísimo que tiene que ver con los migrantes. Hace unas semanas hicimos todavía unas entrevistas
encuentras a los migrantes tojolabales que pues recorren miles de kilómetros para llegar a Estados Unidos y emplearse como trabajadores agrícolas, y ellos siguen insistiendo que ahí, aún en Estados Unidos, pero también ocurre en México, se les sigue pagando un salario que está por debajo del salario mínimo, ¿no? Mientras, decía yo, el salario en Estados Unidos es de $15 la hora, a estos migrantes tojolabales se les paga hoy día entre $12.50 y $13 la hora por ser migrantes, por ser indígenas, por ser indocumentados, y entonces, bueno, también eso hay que señalarlo, y que entonces pues hay que aplaudir esta decisión, porque pues esperemos que con esta lógica keynesiana de reactivar el salario y incrementar el consumo interno, pues esto se pueda ir transformando y deteniendo, y no tener que llegar a estas condiciones que nosotros le llamamos, ¿no?, de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, porque se les está pagando por debajo del valor a estos migrantes en Estados Unidos y no les alcanza. El salario mínimo tiene una definición que significa que se le va a pagar a un trabajador un recurso que le va a servir para reproducir su fuerza de trabajo y la de su familia, y bueno, y si se les paga por debajo del valor de la fuerza de trabajo, no pueden reproducirse como trabajadores y no pueden tener una vida digna, ¿no? Entonces, pues esto sería algo que también esta medida estaría, esperemos en un futuro, pues contrarrestándose, y que en un futuro estos incrementos puedan seguir dándose. Ya, gracias, gracias, Violeta Núñez. Si me permites, Violeta, permíteme antes de despedirte leer algunos de los comentarios que la audiencia generosamente nos ha estado haciendo durante esta entrevista. Y dice, entendiendo a México, dice: felicidades, Violeta, te he visto en 3 programas seguidos desde antier, en Sin Censura, El Octágono y hoy en Rompeviento TV. No, yo creo que es otra Violeta, ¿no? Porque no. Sí, no, Sí. te estás confundiendo. Entendiendo a México, no es esta Violeta, es otra. Dice Félix Pérez: los señores feudales de la Coparmex están indignados por el aumento del 15% de las migajas del salario mínimo. ¿No les indigna que solo unos pocos ganan 40 o 50 mil pesos al mes? Dice Crayola 815: saludos, Ernesto, le deseo muy larga vida a Rompeviento. Gracias, gracias, mi querida Crayola, y muchas gracias también por tu donación, te agradecemos. Ricardo Díaz, como siempre, saludos a Rompeviento, no paren su camino rico e interesante. Irma Luz Marcela Martínez Díaz: empresariado miserable con sus Cervantes. Si de verdad fueran empresarios, deberían saber que un trabajador debe tener con qué gastar. De lo contrario, ¿quiénes les podrían comprar sus productos? Eunice R. dice: que no se olvide que los patrones históricamente han sido explotadores, siempre buscan la plusvalía. Patricia Hurtado: tienen 30 años pagando salario mínimo de miseria, de lo que no pagaron durante 30 años, los empresarios pueden tomar para pagar el aumento del año próximo. Bueno, Leticia Vera Rodríguez: los salarios son ridículos, injustos e infames. No se comprende el TEMEC con esta abismal diferencia salarial contra los salarios canadienses y estadounidenses. Silvia Márquez: Ernesto, en la noche repite la información de la economista, de la licenciada economista Violeta, es muy asertiva. Gracias, gracias, Silvia Márquez. También Estela Cuevas: excelente explicación, así o más claro. Elías Antonio Sánchez: excelente colaboradora. Dice Héctor Aguilar: excelente programa, saludos desde Xochimilco. Y entendiendo a México, pues dice: gracias por la aclaración, pero muchas felicidades. Marta Arzate: gracias por este análisis. A Violeta,
y Ernesto, por invitar a jóvenes brillantes, ole, que son un orgullo. Mari y Ramírez, excelente programa. Ana Errasti, apoyo absoluto al aumento del salario. Qué indigno tener al hombre más rico del mundo y gente sobreviviendo con menos de 150 pesos al día. En fin, son parte de los comentarios que nos hacen, Violeta, que te hacen a ti también. Dice Estela Cuevas, pese a los errores del gobierno, reconozcamos también los aciertos y el beneficio a la población. Pues sí, y eso es lo que ya sabe que intentamos hacer aquí también, equilibrar. Rompeviento TV no es foca para estarle aplaudiendo al presidente todo lo que hace, y tampoco es de frena para estar en una locura demencial tratando de tumbar al presidente a costa de lo que sea. En fin, Violeta Núñez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, te agradezco que me hayas tomado la llamada, Violeta. Gracias a ustedes, Ernesto, por invitarme y bueno, pues gracias también a este tema que me parece que no debemos de dejar de mirar y que es un asunto todavía pendiente y que tenemos que seguirle pues dándole una vista a cómo se fue constituyendo y bajando el salario durante toda esta etapa neoliberal, ¿no? Entonces, gracias por tomar estos temas tan importantes. Gracias, Violeta Núñez. Nos vemos próximamente. Te agradezco que me hayas tomado la llamada. Buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias al auditorio.